¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático. Capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto. Más ahorro de gas. Control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800-557-7324 y 493-912-1179. Calentadores de agua Lenomex. Restaurant Villa Asunción. Te invitamos a disfrutar de nuestros ya tradicionales desayunos y gorditas. Y a conocer nuestros nuevos platillos que están para chuparse los dedos, como birria de cerdo, quesadillas fritas y enchiladas suizas. Por la tarde, saborea de unas ricas enchiladas, pozole verde o rojo, pechuga rellena, arrachera, carne asada, exquisito chamorro y muchos platillos más. Y para los amantes de la paella, ya contamos con este delicioso platillo que preparamos especialmente para ti. Abrimos de lunes a domingo. Desayuno y gorditas de 8:30 a 2 de la tarde. Comida y cena de 2:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Visítanos en calle Allende, número 114, Centro Zacatecas, frente a Correos. Teléfono 92-214-11. Restaurant Villa Asunción. ¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático. Capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto. Más ahorro de gas. Control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800-557-7324 y 493-912-1179. Calentadores de agua Lenomex. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados amigos, amigas de Zacatecas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, sábado 10 de abril del año 2021. Estamos en otra entrevista con valor, en esta ocasión con un valor de un gran desempeño, un gran trabajo en la medicina, un personaje que actualmente por el tema de la pandemia que estamos viviendo, pues está muy metido. Tiene mucho que platicarnos, lo buscan continuamente, incluso los medios de comunicación. Es nuestro colaborador, tenemos el gusto de que él platique con nosotros en el noticiero de Más Noticias del Mediodía. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a mi amigo el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, médico infectólogo, con esta especialidad de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, y para mí es un honor, al contrario, te agradezco, algo inmerecido el que me invites a una entrevista de estas características, pero pues aquí estamos a tus órdenes. No, fíjate que te digo que el proyecto de este programa es la trayectoria, es la influencia que tienen los personajes que vienen aquí con nosotros, esa influencia que tienen y que influyen en la sociedad. Creo que lo que tú has hecho, lo que estás haciendo es importante que la gente lo conozca, pero sobre todo, doctor, que te conozcan desde un principio. Por favor, para nuestros televidentes, las personas que nos siguen en redes sociales también, dinos quién es Arnulfo Joel Correa Chacón, de dónde eres, quiénes integran tu familia, todo lo que tú nos quieras platicar, pues desde tu infancia.
Bueno, yo soy 100% zacatecano. Mi padre y mi madre eran de Zacatecas. Ajá. Mi padre de acá de Tlantenango, de una comunidad que llamaban los Llamas. Los Llamas, sí. Mi madre sí era de aquí de Zacatecas, ahí de la calle Victoria, ahí por la Venustiano Carranza. Bueno, pues se conocieron y toda mi infancia la viví ahí en el centro de Zacatecas, atrás de la iglesia del Sagrado Corazón, dijeron, en los callejones ahí del barrio de San Antonio. De San Antonio, ¿verdad? Sí. Exactamente, yo ahí, pues mis estudios fueron en escuelas públicas, estuve en la primaria González Ortega, Ajá. La secundaria, pues en la secundaria federal también de la González Ortega, aquí en secundaria 1. En la 1. En la 1, ¿verdad? Y bueno, soy egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde pues hice medicina general, dijéramos así, médico cirujano. Ajá. Posteriormente me fui a hacer la primera especialidad que tengo, que es medicina interna. Ajá. Soy médico internista, egresado por el Centro Médico Nacional de Occidente en el IMSS en Guadalajara. Ok. Para ser infectólogo necesitas tener primero la especialidad de medicina interna, o sea, es una obligación ser internista primero. Ajá. Después me fui a hacer infectología al Centro Médico La Raza. Ajá. Allá estuvimos La Ciudad de México. En la Ciudad de México haciendo la especialidad de infectología. Ajá. Y posteriormente hice una maestría en siglo XXI, en el Centro Médico Nacional del siglo XXI, en investigación clínica. Ajá. Para trabajar protocolos de investigación y proyectos de investigación en el área médica, dijéramos así. Sí. Y bueno, pues esta fue mi formación académica. ¿Ya? Somos 4 hermanos, soy el menor de los 4 hermanos. Ajá. Estoy felizmente casado con mi esposa, la doctora María Eugenia del Río Venegas. Ajá, sí. Y de la cual pues tenemos 3 hijos. Sí. Ya el grande tiene 27 años, Pablo Joel, luego tengo mi hija María, que ya está por terminar leyes, También. y el más pequeño que está en la preparatoria, que es Mateo. Como nos conformamos pues como familia. Ahí está, mira una foto ahí con tu familia. Y pues podemos decir que pues somos zacatecanos 100%, ¿no? Claro. O sea, yo me crié, dijéramos así, en el centro de Zacatecas, era iba al laberinto a las tortillas, o sea, iba a misa al Sagrado Corazón, pues era lo que me quedaba. Fui monaguillo de la iglesia de Fátima. Fuiste monaguillo en también. algún tiempo de mi vida, cuando fui niño, pues nos daban un peso por ir a ayudar a la misa, entonces pues había que estar allí. Ahí estaba el pago, había que estar en la lista de... Aunque sea por obligación para ganarse algo de dinero, Pues, pero está bien, así empieza uno a trabajar. Ahí traíamos nuestro rol, dijéramos así, a ver qué misa te tocaba a ti, para ir haciendo el rol, con muchos grandes amigos que ahorita los veo y son grandes profesionistas los que anduvimos en aquel entonces. ¿Verdad? ¿Quién te recuerdas quiénes? Algunos de ellos. El doctor de Santiago, el ginecólogo, por ejemplo, también fuimos monaguillo. Ajá. Agustín Enciso, también fue monaguillo. También fue monaguillo. Uno que ayudaba mucho a la iglesia era el doctor Peche Enciso también. Peche, sí, claro. Más que él era mucho más grande que yo, pero bueno, ahí me acuerdo que los llegué a ver y Ajá. bueno, pues eran parte de nuestra infancia, ¿no? Pues nos vivíamos cerca de la iglesia y nos invitaban y aparte pues sacábamos dinero, ¿no? Entonces, sí, se ponían de acuerdo, como dices tú, que se alternaban los días, los horarios. Sí, había un rol para que no faltara nadie en todas las misas y estuviéramos todos ahí presentes para ir Ajá. ¿Quién era el padre en ese entonces, el encargado? El padre Covarrubias en su momento, el padre Pereira. Padre Pereira Nieves, ahí estuvo en Fátima. Ajá. De hecho, a él lo acompañamos mucho a las comunidades, le gustaba que fuéramos con él a Chilitas porque celebraba en todas esas áreas y entonces quería siempre que fuéramos ahí con él. El padre de Lara también fue. ¿López de Lara? No, el padre Lara, de Jalpa, de por allá, que me acuerdo que por allá está ya en retiro ahorita. Ajá. Bueno, pues fueron los que más me tocó en su momento, ¿no? Creo que el padre Pereira fue el que más duró en aquella época como sacerdote de Fátima, ¿verdad? Pero fue parte de la infancia. Me gustó la pintura, entonces estuve en clases de pinturas en el Seguro Social. Ajá. Por ahí me gustó el arte y la historia de Zacatecas. Sí. Entonces me puse a leer mucho de la historia de Zacatecas. Te puedo describir casi todas las piedras de la fachada de catedral o el mural de Palacio de Gobierno. Las estudiaste, las hiciste. ¿Recuerdas algunas partes de la catedral? Porque
Bueno, guías de turistas que conocen más o menos para los turistas, pero fíjate lo que son las cosas. Nosotros como zacatecanos luego desconocemos, ¿eh? Vemos diario, pasamos por ahí diario, pero no sabemos. Algo que nos puedas describir. Y luego, vamos, muchos de los guías de turistas no te explican bien, y aparte te historias inventan o te tergiversan las historias o lo que por tradición se ha conocido de muchas de las partes de Zacatecas, no solamente la catedral. Yo me he subido algunas veces con ellos, me he unido. Ajá. Y nos cambian realmente algunas cosas de acuerdo a la tradición que yo conocí desde niño, ¿no? Sí, sí, es cierto. Pero o de los mismos historiadores, los que de verdad se han dedicado a eso, ¿verdad? Es cierto. Sí. Yo compraba mis libros de niño para precisamente todo lo que había de historia de Zacatecas y pues me ha gustado y me ha apasionado lo que es el arte y la historia, dijéramos así, de Zacatecas, ¿no? Es que tiene mucho que ofrecer, fíjate, por eso yo veo y conozco mucha gente cuando he salido que quieren venir a Zacatecas, quieren conocer por todo lo que tenemos, lo que podemos ofrecer. Igual, mi madre de niño nos platicaba mucho las leyendas, por ejemplo, de Zacatecas, ¿verdad? Y pues... Sí. Me sé infinidad de leyendas de Zacatecas, ¿no? Creo que tú y yo coincidimos y creo que todos los capitalinos estamos enamorados de nuestra ciudad. Sí, la verdad es que sí, y no tiene nada que pedirle a otras ciudades. O sea, realmente si conoces Zacatecas es para disfrutarlo. Claro. Y para ir platicando por la calle de una leyenda, de una piedra, etcétera, ¿no? Y bueno, Zacatecas es un formador de grandes artistas también, aparte, claro, del arte, dijéramos así, ¿no? Sí. Creo que es algo que nos envidian en muchas otras ciudades, y que a veces los propios zacatecanos desconocemos. Sí. Yo reuniones que tenía en ocasiones en la Ciudad de México y coincidíamos con otros directores de medios de comunicación. La mayoría, casi todos se acercaban, oye, Zacatecas, ¿cómo está? Dime de dónde, cuando vaya, ¿a dónde puedo ir? O sea, un interés muy, muy real y muy importante, efectivamente. O sea, Zacatecas es una ciudad museo. Sí. Y si la sabes disfrutar, andes donde andes, vas a encontrar algo de la cual puedes sacar una plática, una historia, una leyenda. Sí. Y esto es padrísimo, pues, ¿no? O sea, sí, incluso creo que estamos obligados a conocer más de nuestra ciudad, pues para poder ofrecerle a nuestros visitantes. Nos ha tocado, a mí en lo particular, algún turista que de repente, oye, ¿qué me recomiendas? En la calle, cuando anda uno en la, ¿qué me recomiendas? ¿O a dónde puedo ir? Ya puede uno hablar de museos, de la Bufa, de las iglesias, de muchos rincones. Doctor, si me permite, seguimos platicando de este tema que es muy importante. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos ahorita para seguir platicando. No? Muy bien, vamos a nuestra primera pausa comercial, no se vaya. Seguimos platicando con el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón. Regresamos. La trata de personas existe. Consiste en utilizar a una o varias personas con fines de explotación para obtener provecho propio o de un tercero. Si tú o alguien que conoces es víctima de trata, denuncia. Zacatecas libre de trata. Fiscalía General de Justicia. Estado de Zacatecas. Restaurant Villa Asunción. Te invitamos a disfrutar de nuestros ya tradicionales desayunos y gorditas. Y a conocer nuestros nuevos platillos que están para chuparse los dedos, como birria de cerdo, quesadillas fritas y enchiladas suizas. Por la tarde, saborea de unas ricas enchiladas, pozole verde o rojo, pechuga rellena, arrachera, carne asada, exquisito chamorro y muchos platillos más. Y para los amantes de la paella, ya contamos con este delicioso platillo que preparamos especialmente para ti. Abrimos de lunes a domingo. Desayuno y gorditas de 8:30 a 2 de la tarde. Comida y cena de 2:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Visítanos en calle Allende, número 114, Centro Zacatecas, frente a Correos. Teléfono 92-214-11. Restaurant Villa Asunción. ¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático, capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto, más ahorro de gas, control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800-557-7324 y 493-912-1179. Calentadores de agua Lenomex.
La pandemia sigue. Al cuidarte, salvas vidas. El semáforo amarillo permite algunas actividades turísticas siempre y cuando eviten aglomeraciones de personas y respeten el cupo y horario establecido en sus protocolos. Aún no es momento de reuniones y fiestas. Recuerda que son un riesgo latente. Evitemos el retroceso en el semáforo epidemiológico. Estado de Zacatecas. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en entrevista con valor con el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, quien ya en una primera parte nos platicó que le gusta mucho conocer de nuestra ciudad, disfrutarla y bueno, pues para poder luego ofrecer información real. Doctor, nos decías que conoces perfectamente la catedral. Descríbenos algunos de los lugares pues específicos. Bueno, es que es todo un libro, dijéramos Sí. así, la catedral, la fachada, cualquiera de las tres fachadas, es una de las únicas catedrales que tienen tres fachadas diferentes, por decirlo así. Hay muchas cosas que nos han dicho, por ejemplo, de niño, y que por tradición se dice que hay una catedral chiquita, y todo el mundo anda buscando la catedral chiquita, y hasta los turistas les dicen, ahí está una catedral chiquita, y realmente alrededor del rosetón están los cuatro padres de la iglesia, y cada padre de la iglesia se identifica con una iconografía, o todos los santos de la iglesia se identifican con una iconografía. Entonces, el que está en la catedral ahí, o esa iglesia chiquita, es porque está San Agustín, y a San Agustín siempre se le va a identificar como con una iglesia a un lado con él. Entonces realmente no es que sea una réplica a la catedral, ni que sea no, es la forma de identificar que este personaje que está ahí es el padre de la iglesia, el doctor de la iglesia, que es San Agustín. ¿Verdad? Y así podemos ver, por ejemplo, de los apóstoles, pues, que el que tiene una como bandera arriba, pues es Santiago Apóstol, porque es el como se le identifica a él. ¿Verdad? Y cada uno de ellos tiene su iconografía, pues como se va a ir identificando, ¿no? Ahí está la catedral, justamente la fachada impresionante, que es uno de los atractivos más importantes, ¿verdad?, que tenemos en Zacatecas y que vienen a conocer precisamente la catedral. Si ves la parte más superior, dijéramos, de la zona de la cantera, ahí se dice que es el limbo. El limbo, ¿verdad? Porque si alcanzaras a lograr a ver, se ven como si fueran muchos fetitos. O los no nacidos, dijéramos así. Sí, los no nacidos, bueno, ya actualmente la iglesia incluso dice que ya no existe el limbo, pero en su momento, ¿verdad?, ahí quedó representada. Y bueno, podemos ver en la parte central superior Dios Padre, luego Dios Hijo, y arriba del rosetón está el Espíritu Santo, entonces está la Santísima Trinidad. La fachada es un Jueves Santo, porque es la única vez que se juntó nuestro Señor Jesucristo con los 12 apóstoles, ¿verdad?, que fue el día de la última cena. Entonces, pues realmente, te digo, es muy, muy importante, muy atractiva y muy interesante. Y poderle explicar y conocerla, ¿no? ¿Dónde puedes aprender todo eso, doctor? No, bueno, yo de niño había un señor que vendía historietas de Zacatecas y leyendas de Zacatecas en el mercado acá y yo iba y las compraba y luego me sentaba y me ponía a verlas y me ponía a aprenderlas y a identificarlas y realmente era bonito y era interesante, ¿no? Sí, claro. Porque incluso eran fotocopias de papel muy baratas y uno podía estar ahí identificando y viendo y aprendiendo, más que nada, ¿no? Sí, claro. Incluso has transmitido esa información, esos conocimientos a tus hijos, ¿no? Sí, claro. Y a las personas que vienen a visitarte en ocasiones de otros lugares. Sí, y digo, tenemos la fachada de San Agustín también, que está muy hermosa y que tiene mucha explicación. Así cada uno de los sitios de Zacatecas que realmente vale la pena, ¿no? Tenemos la leyenda de la Piedra Negra, que está en la parte de atrás. Sí, es cierto. Tenemos la leyenda del Indio Triste.
infinidad tenemos cosas para... Pues si no estuvieras en la medicina, yo creo que sí te encantaría estar ahí, digo, no tanto como guía de turistas, pero sí con amigos que vengan, de poder estar ahí ofreciéndoles información de tanto que tenemos aquí en Zacatecas. Es muy importante y ojalá y de veras la gente se interese por conocer, ¿verdad? Yo creo que será muy importante. Yo creo que los zacatecanos todos estamos obligados a conocerlo y a transmitirlo, ajá, ¿verdad? Porque realmente es nuestro Zacatecas, es hermoso realmente, y es para que sea parte de la cultura del zacatecano. Sí. Sería una obligación casi que todos conociéramos, pues hasta que identifiquemos que en el Portal de Rosales están los balazos que se dieron cuando la Revolución, sí, y que ahí se ven todavía los orificios, sí, porque es parte de la historia, ¿no? Y sí, ahí está plasmada en esa cantera del Portal de Rosales. Incluso no han arreglado ahí el espacio precisamente por lo mismo, ¿no? Para que de hecho arreglaron la parte de abajo, sí, nada más abajo. Se logró parar claro, esto para que no continuaran, precisamente porque era parte de la historia el que lijaran y borraran esos balazos que están ahí sí, en el Portal de Rosales. Sí, ¿no? Para las personas cuando pasen ahí por el Portal de Rosales, por la avenida Hidalgo, vean hacia la parte superior del Portal de Rosales y ahí están los orificios de los balazos de aquella fue terrible, ¿verdad? Recordamos sí, que fue sí, muy... La época de la Revolución. La época de la toma de Zacatecas, prácticamente ese es el tema. Bueno, doctor, ya fíjate lo que son las cosas. Yo no sabía que te encantara tanto la historia de Zacatecas. Sí, qué importante. Hay que ir a los museos también. Los museos, sí. Es el Museo Pedro Coronel, Rafael Coronel. Sí. Tienes para pasarte todo el día allí, tranquilamente, y aprender y conocer realmente, que es envidiable lo que tenemos aquí en Zacatecas, ¿no? El Museo Oitia, el Museo de la Bufa. No, bueno, aquí el Museo de Guadalupe, por supuesto, creo que tenemos mucho. Bueno, ya conocimos una parte de lo que te gusta, doctor. En otra etapa fuiste presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. ¿Cómo se dio esa oportunidad? Fíjate, Salvador, esto tiene toda una historia atrás. Claro. Yo como médico especialista, pues me tocó atender, dijéramos así, a los primeros casos de SIDA en Zacatecas. Ajá. Los primeros medicamentos que hubo para el SIDA me tocó a mí manejarlos aquí en Zacatecas. Sí. Me tocó ver cómo discriminaban a los pacientes con SIDA, que la gente no los quería ni tocar, que la gente no los quería ni saludar, los médicos no los querían ni atender. O sea, ya atendiéndolos dentro de los hospitales. Sí, no, era horrible, los corrían del trabajo, claro, etcétera. Y entonces, pues pertenecía a una asociación nacional que se llamaba FREMPAVI, Frente Nacional para Apoyo de Pacientes con VIH, ajá, con el cual luchamos porque hubiera medicamentos, luchamos para que se evitara que hubiera discriminación, sí, y una serie de situaciones, porque antes no había ni medicamentos en el sector salud al respecto. Y me invitaron una asociación que si no participaba como consejero en derechos humanos, ajá, okay, representando a un grupo vulnerable que eran todos los pacientes de VIH. Ajá. Y entonces, pues entré como consejero a la Comisión de Derechos Humanos, fui consejero de la comisión. En aquel entonces era un consejo honorífico, no recibíamos ni un peso, ajá, ¿verdad? Simplemente participábamos por participar y dábamos nuestra opinión dentro del consejo y hacíamos propuestas y precisamente todavía me acuerdo porque participé en un panel para la ley contra la discriminación. Sí. En aquel entonces la licenciada Claudia Anaya lo organizó, okay, y yo también fui representando como consejero y aparte representando al grupo vulnerable de los de VIH. Entonces, bueno, al ser consejero conocí la Comisión de Derechos Humanos, vi sus funciones, vi sus acciones y me interesó, entonces participar ya, pero como presidente. Claro. Se abre una convocatoria, se saca una terna, me logro estar dentro de la terna y bueno, pues en una elección un poquito difícil, sí, muy, en un proceso electoral también muy difícil. Que ese lo realiza el Congreso del Estado, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es, ajá, por una votación de 2/3 partes o sea, es una mayoría absoluta con, sí, 2/3 partes del Congreso, pero era un proceso electoral en aquel entonces también, y había mucha división al interior del Congreso. Claro. Y bueno, pues... Y había que cabildear y todo ese tipo de cuestiones legislativas. Pues realmente, ¿qué fue lo que pasó? Como no llegaban a un consenso, y por los otros dos candidatos, ajá, pues sí tenían tinte político. Yo realmente nunca había estado ni en la política, yo no tengo ningún partido, nunca he estado afiliado a ningún partido,
pues fue lo que me favoreció en el momento porque realmente cierto. estaba la situación un Fuiste poco el difícil. fiel de la balanza, ¿no? Ahí. ¿Verdad? Y como, bueno, pues al final ya quedé como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Ajá. Entonces, creo que fue lo que me favoreció en última instancia el Sí. que el proceso electoral estuviera Sí, en ese sí momento. recuerdo, ¿Verdad? Sí recuerdo que estuvo muy álgida esa designación, pero al final recayó en ti. Ahí estás rindiendo protesta Sí, en la legislatura sí, del sí. Estado. ¿En qué año fue? Fue en el 2010. Ajá, Fui después, tuve una reelección, sí. fui reelecto en el 2013. ¿Es 4 años? No, me tocó 3 años. A ti te tocó Sí, 3 años. Inicialmente era por 4 años Sí, y después, con el doctor Eladio Navarro cambió la ley para que se hiciera por 3 años. ajá. Y como, que ya como presidente de Derechos Humanos, Sí. pues me tocó acudir a los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tuve la oportunidad de estar allí, pues con el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el Así licenciado Felipe Calderón. Claro. Y pues me tocó trabajar fuertemente aquí en Zacatecas porque Sí, es un prácticamente logramos, dijéramos así, duplicar el número de quejas, ¿verdad? No quiere decir que no hubiera quejas o no hay violaciones de derechos humanos. Claro que hay violaciones de derechos humanos, pero a veces la gente no cree en las instituciones y por lo tanto no acude a presentar su a queja. interponer una queja. Entonces Así nosotros es. logramos que prácticamente se duplicara el número de las quejas con respecto a periodos previos. Ajá. Quiere decir que logramos tener un poco más de credibilidad y bueno, emitimos las recomendaciones que considero que fueron en su momento necesarias. Ajá. Y cabe aclarar que prácticamente todas fueron acatadas por la autoridad y corrigieron las observaciones realizadas, ¿no? La intervención de derechos humanos es hacer recomendaciones, efectivamente, para que no se cambien sus formas de trabajo, haya más respeto precisamente de los derechos humanos para que no se repitan. Pero ¿hay algo, tiene algún ámbito más amplio o es simplemente eso? No, bueno, lo que pasa es que mira, tú emites una recomendación a una autoridad. Sí. Si la autoridad no la acata, no la acepta, la comisión tiene la opción de remitirla a la Comisión Nacional. Okay. Y entonces eres exhibido a nivel nacional como una persona que no respeta los derechos humanos. Okay. Por el contrario, si la autoridad acata la recomendación y la acepta, tiene que corregir todos los puntos y observaciones que se dan en esa recomendación, ¿no? Ajá. Hubo recomendaciones que de antemano sabíamos que eran difíciles, pero Claro. que se sembró, dijéramos, para que se hiciera algo, ¿no? Hubo una negligencia de una muerte materna, de una mujer embarazada, y todo era porque precisamente no había un hospital de la mujer en Fresnillo, Okay. ¿verdad? Entonces, bueno, la autoridad en su momento se comprometió a que se iba a construir un hospital de la mujer, que etcétera, etcétera, se hizo el compromiso, se sentaron las bases y actualmente hay un hospital de la mujer en Fresnillo, o sea, De ahí vino. de ahí se originó Derivó. la necesidad y se vio que era Ajá. imperioso que hubiera un hospital. No quiere decir que Derechos Humanos dio No, la no. orden de que se construyera No, un hospital, pero eso ayudó mucho, pero ¿no? evidenció pues de que había una necesidad ahí muy importante. Para evitar más problemas en ese sentido. ¿no? Y pues antiguamente había muchos suicidios en las cárceles municipales. Ajá. Le hicimos una recomendación y revisamos hasta la estructura de los barrotes, la forma de los barrotes, y Ajá. se corrigió prácticamente en casi todo el estado, ¿verdad? O sea, es mucho trabajo el que realizan. Bueno, realizaste y obviamente también hay ahorita otra titular y también obviamente le da seguimiento y se presentan, yo creo, infinidad de casos que pues le dan el sentido a esa institución. Si me permites, doctor, vamos a otro corte comercial, regresamos porque es un tema muy interesante que se ahonda un poquito más sobre los derechos humanos. Sí, cómo no. Muy bien, vamos a otro corte, no se vaya, regresamos, estamos platicando aquí con el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, regresamos. La trata de personas existe. Consiste en utilizar a una o varias personas con fines de explotación para obtener provecho propio o de un tercero. Si tú o alguien que conoces es víctima de trata, denuncia. Zacatecas libre de trata. Fiscalía General de Justicia. Estado de Zacatecas. Restaurant Villa Asunción. Te invitamos a disfrutar de nuestros ya tradicionales desayunos y gorditas. Y a conocer nuestros nuevos platillos que están para chuparse los dedos, como birria de cerdo, quesadillas fritas y enchiladas suizas. Por la tarde, saborea de unas ricas enchiladas, pozole verde o rojo, pechuga rellena, arrachera, carne asada,
exquisito chamorro y muchos platillos más. Y para los amantes de la paella, ya contamos con este delicioso platillo que preparamos especialmente para ti. Abrimos de lunes a domingo. Desayuno y gorditas de 8:30 a 2 de la tarde. Comida y cena de 2:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Visítanos en calle Allende, número 114, Centro Zacatecas, frente a Correos. Teléfono 92-214-11. Restaurant Villa Asunción. ¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático. Capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto. Más ahorro de gas. Control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800-557-7324 y 493-912-1179. Calentadores de agua Lenomex. La pandemia sigue. Al cuidarte, salvas vidas. El semáforo amarillo permite algunas actividades turísticas, siempre y cuando eviten aglomeraciones de personas y respeten el cupo y horario establecido en sus protocolos. Aún no es momento de reuniones y fiestas. Recuerda que son un riesgo latente. Evitemos el retroceso en el semáforo epidemiológico. Estado de Zacatecas. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Entrevista con Valor. Muchas gracias a nuestros televidentes y a las personas también que nos siguen en nuestras redes sociales de InfoTV 9 SAC y en la página digital canal9zacatecas.com.mx. Doctor, entonces estuviste como presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Zacatecas. ¿Contra qué servidores públicos son las denuncias más constantes? Bueno, siempre dijéramos así, lo más difícil para uno es la seguridad pública, Ajá. ¿verdad? Es donde hay más violaciones a los derechos humanos. Creo que el abuso de autoridad por parte de seguridad pública siempre se ha dado, sigue dándose. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo, sigue dándose. Incluso con muertes. Y realmente creo que es a pesar de las múltiples capacitaciones que Derecho Humano les da, a pesar de que tienen un área de capacitación, creo que pues es donde más se violan los derechos humanos, ¿no? ¿A qué crees que se deba eso, que no lo capten? Pues es abuso de autoridad, no prepotencia, y falta de capacitación y educación del servidor público específicamente en este sentido, ¿no? Creo que pues yo considero que debe de seleccionarse perfectamente al personal para participar en estas áreas, ¿no? Los custodios, en los centros de readaptación, en las cárceles, ¿no? Todo esto realmente es donde más se llega a vulnerar y donde más se encuentran situaciones muy lamentables, ¿no? Sí. Alguna vez escuché que decían que existía la loba. La loba, sí. No llegué y me metí a la loba cuando estuve presidente de Derechos Humanos, la conocí por dentro y realmente... En el Cerezo. Sí, en el Cerezo, y realmente dices tú, esto sí es deprimente, esto es una clara violación a los derechos humanos como se tiene aquí a los reos, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué es la loba, doctor? Pues es como una área de castigo donde se tiene pues a los reos más agresivos, pero realmente una situación muy insalubre incluso ahí al interior, y en condiciones un poquito, pues realmente con violación a los derechos humanos. En su momento también hicimos esa observación precisamente de por qué existía esa área allí.
que si tú lo ves realmente siempre te lo van a negar, pero, Sí, pero ¿verdad? sí existe. Es cierto, y en Sí las existe. películas, vemos películas desde muchos años que existe eso, o sea, en lugares apartados, sucios, sin luz, Sin luz, oscuro, exactamente. oscuros, como si fuera un totalmente, o sea, sótano, para exacto. que Sí. el castigo sea severo, o sea, porque, bueno, según las autoridades, y efectivamente no ha cambiado, acabamos de ser testigos hace unos días tuvieron que llevarse a varios internos del Cerezo, del Fuero Federal, que, bueno, pues según tenemos entendido, eran quienes más problemas causaban al interior, pero de todos modos allí, incluso en los traslados también hay violación a los derechos humanos. Sí, bueno, el detalle es que, por ejemplo, luego tienen revueltos a personal Sí. del fuero común con el personal del fuero federal, Ajá. o a los procesados con los sentenciados, Sí. los que todavía están esperando alguna sentencia. O sea, hay muchas violaciones al interior de también la policía estatal, luego tuvimos sí. bastantes quejas al respecto, ¿verdad? Y bueno, son las áreas que, dijéramos así, llegan más a violentar los derechos humanos, ¿no? Hay mucho que hacer ahí, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Va a ser muy complicado. Y también otro sitio que yo veo a veces delicado es el abuso de los menores por parte de algunos profesores. Llegamos a tener quejas de esas características. En las ¿no? escuelas. En las escuelas, que también es muy lamentable este tipo de hechos que se llegan a presentar, ¿no? Ajá. Y bueno, en su momento dado metimos recomendación y metimos denuncia incluso, ¿verdad? Para que se siguiera de oficio, para Claro. situaciones que se dieron tan delicadas hacia algunos alumnos por parte de algunos maestros. Ahí se pueden entrar otras autoridades a darle seguimiento. Sí, claro. Que sí, que haya sanciones sanciones, pues. Sí. Porque sí bueno, ese trabajo creo que, bueno, lo concluiste, doctor. Hiciste todo lo posible porque son temas muy, muy complejos. Atender eso es muy difícil, pero bueno, se trabajó. Y además me tocó en la época pues donde entró la inseguridad con todo en Zacatecas. o sea, Aparte. fue cuando realmente estábamos un poquito más asolados, dijéramos así, que fue cuando ingresó un grupo delictivo fuerte a Sí, Zacatecas sí. Y realmente nos tocó trabajar en ese sentido, pues, en contra de toda esta situación, ¿no? Que Que es realmente todavía más complejo, que ¿verdad? fue más complejo en su momento. Estamos hablando del 2010, 2011, que fue cuando entró todo lo de la inseguridad. Es cierto. Digo, yo me acuerdo de niño, pude haber andado en la calle como si nada, nunca nos pasaba nada, no había sí, temor de sí. nada, y actualmente ya es difícil, ¿no? Y ahorita digo, el 2011 fue cuando entró toda la inseguridad, pues ahora sí de una manera muy fuerte a Zacatecas, ¿no? Incluso con ¿cómo se le llama? Que estos mismos grupos delictivos jalan muchos niños y jóvenes para trabajar con ellos. O sea, es un tema Sí, muy complejo. muy realmente. complejo, pero bueno, pues es algo que estamos viviendo y pues sí, hay que tener cuidado definitivamente con nuestros niños porque sí están muy expuestos. Todos estamos expuestos a todo esto que se está viviendo. Y bien, doctor, pues vamos ahora, si gustas, a que nos platiques de pues ya lo que es tu carrera, tu actividad, lo que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, coronavirus, doctor. Creo que también estamos viviendo una etapa muy, muy difícil. Estuviste contagiado, la pasaste mal. Platícanos, doctor. Sí, bueno, te voy a platicar parte de mi historia. Sí, claro. Yo me fui a hacer el servicio social a Zicacalco, es una comunidad indígena que está muy cerca del Rancho de los Llamas, donde nació mi papá. Claro. Y precisamente me fui para allá a hacer el servicio. Luego me contraté como médico general en aquella época, en aquella zona. Estuve trabajando en una unidad de médica rural, pues una comunidad indígena, donde realmente no había ni tiendas, tenías que comer lo que te daba cada semana una familia. Okay. El médico tenía que ir había un rol de familias y cada semana íbamos a comer a una casa diferente. Porque pues, era la forma para que tuvieran médico ellos allí, para que uno pudiera estar, ¿no? Entonces me tocó estar allá. Y en aquel entonces recuerdo perfectamente que venía una epidemia de África muy fuerte, de Europa, del cólera. El cólera, sí. Del cólera, y entonces pues a todos los médicos del Seguro Social nos trajeron a la capital acá para capacitarnos en el manejo del cólera. Incluso llegaron unos camastros con un hoyo en medio donde se colgaba un bote. Para que ya el paciente estuviera ahí evacuando y no hubiera... ¿El cólera te afecta? Son cuadros diarreicos. Sí. Sí, como si fuera agua de arroz, la característica de la evacuación. Y bueno, pues estábamos ante la incertidumbre de que iba a llegar una gran epidemia de cólera a México.
¿verdad? Ay, caray. Y pues nos capacitaron en manejo de soluciones, hidratación, dependiendo del número de evacuaciones, etcétera, etcétera. Y nunca llegó la epidemia. Se logró controlar. Por fortuna. Con las medidas de lavado de manos, la higiene personal, las manejo discretas. Las mismas medidas que tenemos que aplicar ahora. Sí, bueno, pero acá era un poquito más manejo discretas, el drenaje y cosas de este tipo. Sí. Y bueno, se logró contener y no llegó la epidemia, al menos a Zacatecas no. Hubo pequeños brotes en algunas partes del país, pero se lograron contener las mismas. Pero bueno, me tocó vivir la incertidumbre de aquella epidemia del cólera de 1992. Incertidumbre, temor... Pues a lo desconocido en su momento dado, ¿no? Y a lo que venía, ¿no? Porque yo todavía me toca ver, hay bardas ahí pintadas de prevención del cólera y dice uno, esa barda es de aquel entonces, ¿no? 92 fue la gran epidemia del cólera a nivel mundial. Ajá. Y luego me tocó vivir todo lo del VIH también, ¿verdad? Cómo se fue gestando todo lo del VIH, cómo nos tocó ver morir a los pacientes porque no había medicamentos. Ajá. Y pues antes casi queríamos vestirnos igual como ahora se visten los contra COVID, así se tenía que atender a los pacientes de VIH en su momento, por puro desconocimiento e ignorancia también. Ya sabemos que actualmente pues es una enfermedad de transmisión sexual y por lo tanto no hay riesgo si atiendes a un paciente, lo abrazas o lo besas, a alguien con VIH no te vas a contagiar, puedes convivir con él tranquilamente, pero en su momento me tocó la incertidumbre del inicio de la pandemia del VIH. El primer caso en Zacatecas fue en 1986, me acuerdo. En México fue en el 84. Pero el primer medicamento que pudimos manejar ya contra el VIH, que fue el AZT y que entró al cuadro básico del Seguro Social, fue en 1997. ¿Verdad? En aquel entonces fue cuando también entró el programa de sangre segura, donde se le tenía que hacer la prueba de VIH a todo aquel que fuera donador, porque era un mecanismo que se estaba dando de transmisión a través de las donaciones de sangre. Y bueno, me tocó vivir el VIH desde que no había medicamentos, desde que dábamos lo que había, interferones y cosas por el estilo, hasta que actualmente tenemos ya un tratamiento antirretroviral altamente efectivo, con una calidad de vida al 100% y que prácticamente les ha ido bien, ¿no? En el 2009 me tocó vivir, por ejemplo, todo lo de la influenza. También, cierto. Que fue muy similar al COVID. A lo que estamos viviendo, sí. A lo que estamos viviendo. Me acuerdo que también en el aeropuerto todos con cubrebocas, en las calles todos con cubrebocas en aquel entonces. Sí, sin corbatas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que también sugerían? Sugerían, no traíamos que entre corbata, porque era un fómite, un mecanismo de transmisión, de hecho se hicieron algunas cosas que ya después nos dimos cuenta que tampoco era necesario y que no era un mecanismo de transmisión como tal, y que realmente la epidemia como se proyectó no se presentó como tal, o sea, no fue tan devastadora como se creía. Recuerdo que fueron algunos meses. ¿Cuántos meses duró? Pues, ¿qué sería? No, serían como unos 10 meses, yo creo. Comenzó en abril, más o menos, ¿verdad? Del 2009, empezamos en el 2009, no, todavía todo el 2010 continuamos con... Todavía, pero fue disminuyendo... Sí, pero fue una alerta muy grande que se dio en México, porque, bueno, esta fue una epidemia que se originó en México, fue una mutación que se dio aquí en México, ¿verdad? Que fue donde se aisló la primera cepa y México fue el que dio la alerta a nivel mundial, precisamente de la influenza, y todavía muchos países le cerraron la frontera a México. Sí, muchos países no querían que viajaran los mexicanos porque éramos rechazados, porque fuimos los gestores, dijéramos, de esta epidemia. Como en este caso decía Donald Trump, el virus chino. El virus chino. En ese entonces era el virus mexicano. El virus mexicano, estamos hablando del 2009. Del 2009. Esta epidemia que, bueno, se logró controlar, no fue tan lesiva como lo que estamos viviendo. La gran ventaja es que hubo un medicamento que respondía rápidamente a los pacientes, el Celtamivir, hubo una vacuna, hay una vacuna, etcétera. Desde entonces ya cada fin de año hay que aplicarnos la vacuna contra la influenza. Ahora que ya están vacunando en México contra el COVID-19, también vamos a tener que vacunarnos anualmente. Si me permites, doctor, vamos al último corte comercial. Ahorita regresamos ya pues con el tema que estamos viviendo muy, muy complicado. Esto sí nos está pegando con todo, y creo que aquí en gran parte la gente es la que está propiciando que sigamos contagiándonos. Muy bien, vamos a otro corte comercial, no se vaya, ya regresamos al último bloque de plática aquí con el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón.
La trata de personas existe. Consiste en utilizar a una o varias personas con fines de explotación para obtener provecho propio o de un tercero. Si tú o alguien que conoces es víctima de trata, denuncia. Zacatecas libre de trata. Fiscalía General de Justicia. Estado de Zacatecas. Restaurant Villa Asunción. Te invitamos a disfrutar de nuestros ya tradicionales desayunos y gorditas. Y a conocer nuestros nuevos platillos que están para chuparse los dedos, como birria de cerdo, quesadillas fritas y enchiladas suizas. Por la tarde, saborea de unas ricas enchiladas, pozole verde o rojo, pechuga rellena, arrachera, carne asada, exquisito chamorro y muchos platillos más. Y para los amantes de la paella, ya contamos con este delicioso platillo que preparamos especialmente para ti. Abrimos de lunes a domingo. Desayuno y gorditas de 8:30 a 2 de la tarde. Comida y cena de 2:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Visítanos en calle Allende, número 114, Centro Zacatecas, frente a Correos. Teléfono 92-214-11. Restaurant Villa Asunción. ¿Quieres agua bien caliente? Calentadores de agua Lenomex. Encendido automático, capacidad de 7 litros por minuto. Funciona con gas embotellado. Sin piloto, más ahorro de gas, control de temperatura de agua y display de temperatura. Informes al 01800-557-7324 y 493-912-1179. Calentadores de agua Lenomex. La pandemia sigue. Al cuidarte, salvas vidas. El semáforo amarillo permite algunas actividades turísticas, siempre y cuando eviten aglomeraciones de personas y respeten el cupo y horario establecido en sus protocolos. Aún no es momento de reuniones y fiestas. Recuerda que son un riesgo latente. Evitemos el retroceso en el semáforo epidemiológico. Estado de Zacatecas. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en entrevista con valor con el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón. Muchas gracias por acompañarnos, a todas las personas que nos ven de aquel lado de sus pantallas, a las personas que también nos siguen en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Ya es el último bloque de una plática muy interesante. Ya conocimos más del doctor Joel Correa Chacón, un personaje que influye, yo insisto mucho, influye mucho. Ya vimos que de cultura sabemos mucho, bastante que le interesa, y bueno, lo que es su actividad, la medicina. Ahora, doctor, vimos que has pasado por 3 epidemias, y esta es la cuarta, epidemias y pandemias, porque son diferentes, ¿verdad? Pues es el grado de alcance de afectación de la población, dijéramos así. Perdón, es el grado de alcance que llega a dar a la población, o sea, si afecta a varios países, si afecta a varios continentes. Una epidemia, digamos, es en un país. Es algo más localizado, más local, y una pandemia es cuando ya estamos hablando de nivel mundial, ¿no? Y, pues, si hablamos la del cólera, venía siendo una pandemia que al final se logró controlar. Si hablamos del SIDA, pues es una pandemia, porque prácticamente está a nivel mundial. Sí, está permanente también, y por supuesto. Si hablamos de la influenza del 2009, pues también se consideró una pandemia, porque sí llegó a afectar varios países de diferentes continentes, ¿no? Y actualmente, pues lamentablemente... Esto que estamos viviendo, yo creo que ya sobrepasó todo lo demás, ¿no? Estamos ante una pandemia. Una pandemia del COVID, que realmente al principio también eran muchas cosas desconocidas, el temor a lo desconocido,
Realmente hemos aprendido durante todo este año algunos criterios, hemos cambiado algunos criterios precisamente, Sí. incluso hasta del mecanismo de transmisión del COVID. Y bueno, pues también nos tocó padecer el COVID de una forma severa, dijéramos así. Sí. Crítica, pero bueno, pues gracias a Dios aquí estamos. Te digo que tú ya estuviste contagiado. Platícanos tu experiencia, doctor. Bueno, pues realmente yo trabajo en el Seguro Social, estamos en contacto directo con pacientes, Claro. No necesariamente el hecho de que estés atendiendo a los hospitalizados, estás con pacientes con COVID. Acá en la consulta externa también tienes contacto con muchos pacientes, Claro. que muchos de ellos o son asintomáticos o llegan con cuadro clínico sugestivo de COVID que los tenías que mandar a urgencias COVID. Entonces, bueno, me tocó a mí, nos tocó prácticamente a todos mis compañeros médicos. Sí, ¿verdad? Compartimos consultorio ahí, todos nos enfermamos en la misma semana. Ajá. El endocrinólogo, la ginecóloga, el internista, yo como todos la asistente médica que tenemos ahí también También, nos caray. contagiamos todos en la misma semana. Y bueno, pues realmente a mí se me tocó un poquito difícil. La sufriste sí, bastante. tuve desaturación de oxígeno, tuve que requerir oxígeno, Ajá. tanque de oxígeno, tuve muchas alucinaciones, muchas pesadillas. Realmente sí tuve bastante tos, mucha dificultad respiratoria y logramos superar el COVID, dijéramos así, ¿no? Mi señora también También se contagió. me contagié yo y llevo el Caray. contagio de la familia, entonces Sí, híjole, mi no, esposa no. también estuvo muy delicada. Ajá. ¿Verdad? ¿Tus hijos? No, mis hijos hasta ahorita a la fecha ya han dado negativos. Qué bueno, pero y yo quiero que retomemos, que toquemos este tema porque todavía a estas alturas hay gente que no cree. ¿A qué crees que Bueno, tengan esa idea? Pues siempre ha habido escépticos en todo, ¿no? Sí. Yo creo que yo recuerdo cuando el inicio del VIH, por ejemplo, utilizaron infinidad de remedios. Ajá, sí. Es lo mismo que vivimos ahora con el COVID, ¿no? Sí, es una información por todos lados, ¿eh? Todo el mundo te recomienda, Sí. todo el mundo, yo cuando me enfermé, siendo yo médico infectólogo, Sí. me dieron como 10 remedios, ¿no? O sea, de tal hierbita de estatel, Sí. del dióxido de cloro. El dióxido de cloro, y sí. hasta me lo querían, las gotitas de nanopartículas del Politécnico, bueno, una serie de cosas, todo me lo llevaron a mi casa, o sea, Ajá. ¿verdad? Realmente dices tú, es increíble que en vez de que seamos personas de ciencia y nos enfoquemos a la ciencia, acudimos o le queremos más a veces pues al remedio, a la hierbita, Sí. a las cosas que realmente no tienen comprobación científica, ¿no? Hasta la fecha no hay una comprobación científica del dióxido de cloro, por ejemplo. Sí, un tema muy... Hay un muy artículo reciente. que se publicó, pero es un estudio cuasi experimental donde realmente no cumple ningún rigor científico, ¿verdad? Pero es el primer artículo que hay del dióxido de cloro y realmente no hay una gran utilidad del mismo. Entonces, pues es lamentable que mucha gente cree en tantas cosas y mucha gente ni siquiera cree que existe el COVID, ¿verdad? Y que son las personas que luego no traen ni el cubrebocas y son los que andan transmitiendo la enfermedad a otras gente, ¿no? Ya ves que el 80% de los que se infectan no van a presentar ni un solo síntoma. Es cierto, Entonces, sí. nomás son los que se andan transmitiendo y muchos de ellos son los que no quieren utilizar el cubrebocas y andan contagiando más personas, ¿no? Sí, eso lo hemos visto, sobre todo entre los jóvenes. Yo creo que es el porcentaje más alto, ¿verdad? de personas que no creen y dicen que son ideas del gobierno, que son cuestiones conspirativas, de que quieren acabar con una parte de la humanidad. O sea, es una serie de situaciones que se presentan y dice uno, porque ya lo hemos vivido, tú lo viviste personalmente, yo lo he vivido con familiares también, caray, o sea, es qué complicado. Hasta ahorita, gracias a Dios, pues también yo me he salvado, pues, digo, no sabemos a veces por qué, pero vivimos con un temor, eso sí, también es cierto, con una incertidumbre de ver que mucha gente no utiliza el cubrebocas, que yo creo es el elemento más importante, ¿no?, para evitar el contagio. No, y ahorita lo más crítico es estas nuevas cepas que Sí. han surgido, la cepa británica, la cepa californiana, la cepa brasileña, que está afectando a los jóvenes. Es cierto. Ya no es el adulto Sí. mayor, ya no es el de 60 años y más, ya no es el que es hipertenso, ya no, o sea, ahorita le está afectando a los jóvenes. Cierto. Si vemos la hospitalización en Chile, en Brasil, es mucho joven. Sí. Entonces, creo que si llega a presentarse esta tercera ola con estas nuevas variantes, pues la epidemia le va a afectar a aquellos que no creen,
aquellos Sí. que no usan cubrebocas. Bueno, de Ahora hecho- sí se viene una situación más difícil. De hecho, en Sudamérica, Argentina, varios países ya están otra vez en el confinamiento, ¿no? Así es. Porque así ya, es. ya les llegó la tercera ola. Así es, y obviamente pues es un reflejo de que para allá vamos nosotros y que lamentablemente pues los jóvenes que no llevan el uso del cubrebocas, que no van la sana distancia, que siguen yendo a los antros, etcétera, Sí. pues, son los que en momento vamos a ver más afectados, ¿no? Vimos imágenes en Semana Santa, los días santos, viernes, jueves, viernes, sábado, reportajes en las playas, principalmente los antros llenos de gente, las calles llenas de gente, como si todo estuviera normal. Hubo quien entrevistaba a los chavos, no, hay que divertirnos, no pasa nada. Pero ellos, como tú lo has dicho y mucha gente, son los transmisores, bueno, eran los transmisores, ahora ya pueden contagiarse, incluso, bueno, han fallecido jóvenes. Sí, es la característica que se está presentando con esta tercera ola y que lamentablemente pues tenemos que otra vez cambiar incluso yo creo que hasta la estrategia de comunicación Sí, ¿verdad? para que realmente hagan conciencia a los jóvenes de lo que viene, ¿no? Claro. Sabemos que el COVID muy probablemente se va a quedar entre nosotros, Sí. pero no se va a lograr controlar la epidemia hasta que no haya una vacunación efectiva. Hasta que tengamos una vacunación de una inmunidad de rebaño, que Sí. hemos vacunado cerca del 80% de la población. Acabamos de ver que ya se aprobaron vacunas en niños, Así y es, entonces vamos a estar obligados a que vacunar a los niños también, y que muy probablemente vaya a quedar dentro del esquema de vacunación incluso de los niños ya la vacuna anti-COVID, ¿no? Como parte de la historia de estas enfermedades que va Es cierto, a es quedar, cierto, ¿no? es cierto. ¿Cómo ves tú el plan de vacunación, doctor? Creo que va muy retrasado, que también tienen que replantear, bueno, dependemos mucho obviamente de que llegue la vacuna de los otros países, ¿no? Bueno, en algún tiempo México fue productor de vacunas, México tenía sí, liderazgo en recuerdo. vacunas, se acabó toda aquella parte que se tenía dentro del sector salud. Yo creo que es momento para retomar y revalorar que necesitamos otra vez ser líderes en este sentido, porque ahorita somos totalmente codependientes de otros países, Sí. de otros productores y que realmente pues no es algo del problema del gobierno de México el que no haya Claro. vacunas, ¿no? Sino que realmente Sí, dependemos. dependemos, Sí. ¿no? Sabemos que hay más de 120 países que no han recibido una sola vacuna, Es cierto, ¿verdad? O sea, sí. a nivel mundial hay países que no esperan hasta el próximo año tal vez recibir alguna sola vacuna. Es cierto el acaparamiento de muchos países de los fuertes, Sí, claro, claro. que impiden que los países con más necesidades no puedan acceder a eso. Y esto conlleva que el virus siga mutando, a que el virus siga presente y que realmente pueda venirse una catástrofe peor si no se hace una distribución a nivel mundial de la vacuna, ¿no? Entonces, realmente, pues dependemos de otras gentes, la vacunación en México, ahí va, Sí. pero creo que todo este año nos la vamos a llevar precisamente en vacunar todavía a población, dijéramos, vulnerable. Vulnerable. Y ¿Para cuándo, perdón, tú ves que tengamos esta inmunidad de rebaño? no, yo creo que muy probablemente... ¿Este año? No, este año no, este año yo lo veo muy difícil, muy probablemente va a ser así como vamos ahorita, muy probablemente sería todo el 2022 prácticamente. Nos vamos a Todavía tener todo el 2022. Todo el 2022, para que tengamos una vacunación, así como vamos. Sí, ¿verdad? sí, claro. Ahora, también es sabido y es cierto que muchos mexicanos están yendo a vacunar a Estados Unidos. Es cierto. O sea, Sí. El turismo, ¿cómo le llaman? Turismo de vacunación, sí, algo así. sí, y que realmente pues hasta no es una mala estrategia para Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto le cuesta una vacuna a Estados Unidos? Sí. ¿Y cuánto va a invertir un mexicano allá, ¿no? En permanecer y demás, y mueven la economía. Cosa que estamos viendo actualmente Sí. ahorita, que se está dando con mucha gente que conoce uno acá, ¿no? Es cierto. Oye, y el proceso de vacunación en Estados Unidos es impresionante, ¿verdad? Sí, hombre, en un día han llegado a vacunar 3 millones de personas, ¿no? O sea, No. que en México llevamos, no sé, 4 millones y medio de vacunados a nivel nacional. De lo que va del año, ¿verdad? De lo que va del año, Ajá. de la primera vacuna que se Sí, puso de en la México, primera. allá ponen 3 millones de vacunas en un solo día, dices, el récord, ¿no? O sea, No, es impresionante. Bueno, creo que Estados Unidos siempre va hacia adelante pero qué lástima, qué triste que siendo vecinos no podamos, creo que se hace el esfuerzo. Hemos sabido que el gobierno federal ha insistido en que pues Estados Unidos nos ayude, pero ellos como siempre, no, primero nosotros y luego ya
Sí, Los sí. demás, y hasta cierto punto tiene razón. Otra cosa es que ya ves que supimos en estos días que el canciller Marcelo Ebrard va a hacer una gira por varios países para pues, adquirir esas vacunas que se requieren, de las que decían, yo recuerdo muy bien, que ya todo estaba arreglado, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Realmente también es que hay que entender que a nivel mundial no se tuvo el abasto, el compromiso que hicieron con las farmacéuticas no se cumplió, dijéramos así, Sí. y por lo tanto no recibimos los millones de vacunas que se esperaba recibir de cada laboratorio, ¿no? Pfizer había dicho inicialmente 30 millones de vacunas para México y al final Nada, ¿verdad? creo que no ha sido y ni han llegado ni llegarán en todo este año. En ¿no? este año. Ajá. Y luego se tendría que replantear también el esquema de vacunación. Si no hubiera sido mejor poner una sola dosis a todos, Sí, sí, sí. ¿verdad? Que ya con eso logras un 80% de inmunidad, a que vacunen nada más a la mitad para tener un 90% de inmunidad, 95% de inmunidad. Creo que había cosas que habría que se hubieran replanteado en su momento, ¿no? Sí, sí, pues hay una vacuna, ¿cuál es la CanSino, que es una sola CanSino dosis? y Johnson también es Johnson y de una sola dosis, pero pues ya he visto, por ejemplo, en algunos países que han aplicado la de AstraZeneca una sola dosis Ajá. y han logrado contener la epidemia sin necesidad de poner una segunda dosis. ¿A cuánto porcentaje? Es que, bueno, la de Astra con una sola dosis logras obtener un porcentaje de protección de un 70%. Ajá, Con 2 dosis ya subes a un 95%. ok. Pero, por ejemplo, con la de Pfizer, con una sola dosis casi tienes el 90% de protección. Entonces, si tienes 15 millones de vacunas, pues hubieras vacunado a 15 millones de Sí, mexicanos claro, cierto. a vacunar a 7 millones, porque en porcentaje era el 90 contra el 95 y prácticamente estabas protegiendo mucho más millones de mexicanos con una sola dosis que con 2. Es Son de las cierto. cosas que se han quedado ahí en duda en el aire porque no se realizaron de estas características así, ¿no? Pero incluso todavía hay tiempo para hacerlo, ¿no? Pues sí, yo creo que aquí se tendría que replantear a nivel nacional, pero luego genera ya también ya mucha controversia y la gente va a querer su segunda dosis. Sí, sí, o sí, sea, sí. creo que Mucha gente en esta semana, porque ya les tocaba su segunda dosis, por ejemplo, a gente de aquí de Zacatecas, Guadalupe, mis papás el 9 de abril y muchos amigos, oye, ¿y cuándo? Les digo, no, es que nosotros ya nos encargaremos en su momento de darles la información oficial, pero es tiempo de que no sabemos todavía. Creo que ya va a llegar un nuevo cargamento para esa segunda dosis. debe de llegar ya, creo que se acaba de anunciar que había llegado vacuna de Pfizer y Así obviamente es. pues si te vacunaron con Pfizer te tienen que poner Pfizer. Sí, Entonces, claro. Este cargamento que llegó es para las segundas dosis que quedaron pendientes. Posiblemente sea la siguiente semana. Muy probablemente. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, para que estén atentos todas las personas que nos ven, porque sí hay mucha incertidumbre, temor todavía, aún así, que tienen información de que ya están protegidos, ya si el virus les llega, pues ya no les genera un problema de muerte, digamos. Sí, lo vemos nosotros, por ejemplo, dicen el presidente de Argentina le Sí. volvió a dar coronavirus a pesar de estar vacunado. Sí, pero le dio una forma muy leve. Claro. Es lo que se trata, Ajá, ¿no? ok. O sea, la vacunación es para que no te dé la forma grave o para que no llegues a morir o para que no llegues a hospitalizar. Ajá. Pero te puede dar el COVID, pero ya en una forma más leve, como si fuera una simple gripa, ¿no? Que es lo que esperaríamos, pues, para que no se agravara esto. Y luego han surgido muchas versiones, por ejemplo, la vacuna de Astra, que si produce coágulos. Los cuales, sí, es lo que te iba a preguntar, Y que realmente ha generado desinformación o temor, que realmente lo que es, ¿no? O sea, si tú vacunas a 1 millón de personas, ¿cuántas muertes por COVID estás evitando? Claro, es el porcentaje muy alto. ¿Sí? Y ahora, si vacunas a 1 millón de personas con la vacuna de Astra, probablemente vas a tener una persona que presente una trombosis. Ujú. Entonces, es mayor la protección que estás obteniendo con la población que el riesgo de que llegue a presentar a alguien una trombosis. Ok. ¿Verdad? Es más riesgo que 1 millón de mexicanos fumen y que van a Sí. tener mucho más trombosis Sí, sí, sí. por el cigarro que la propia vacuna. Entonces, yo no sé, le han dado tanta difusión Sí. a la vacuna, al riesgo, que al cigarro, ¿no? Que te produce más trombosis. Sí, y sí, que es un cierto. factor de riesgo. La obesidad, que es un factor de riesgo, ¿no? Mucha gente dice, no, es que lo llevamos sano al hospital. No, ya llegó con obesidad. Claro. Ya es una enfermedad. Y no le hemos puesto atención a todo este tipo de pandemias que tenemos, como es la obesidad o epidemia, como es la obesidad, Ajá. y que también es un riesgo para trombosis. El virus no provoca la muerte por sí solo el virus, sino que si la gente tiene algún problema de alguna enfermedad,
pues viene a afectar, por supuesto. Bueno, ¿no? el virus lo que genera es un proceso inflamatorio, Claro. dijéramos así, generalizado, o a nivel pulmonar, que lo que inflama, que realmente es lo que se llega a complicar, Ajá. y que hay factores de riesgo que las personas hace que nos pongamos más, Claro. más graves, dijéramos así, Sí, ¿no? sí, sí. O un COVID más severo, como es el hecho de ser hipertenso, Diabético. el diabético, el tener obesidad, Ajá. etcétera, ¿no? Y tú ves, bueno, ya pasó un año de la epidemia y nadie bajó de peso. O sea, al contrario. al contrario, ¿verdad? Por estar Cuando- confinados, ya has visto los memes ahí. Bueno, ya pues, ya nos dijeron que salgamos, ¿y ahora por dónde? La Sí, gente sí, ya o muy sea, obesa. Realmente cuando es parte de la pandemia Sí. es un factor de riesgo, ¿no? Era como para que todos hubiéramos bajado un poquito de peso en, Sí, en esta sí, época, ¿no? es cierto. Tratando de cuidar nuestra salud y protegernos, ¿no? Sabiendo que cuidándonos, pues evitamos que el virus, si te llega, pues te afecte de la forma como le está Exactamente. afectando a mucha gente. Exactamente, ¿no? Algunos los confinaron que por obesidad y regresaron más obesos, ¿no? Entonces dices, ¿de qué se trataba, no? Es cierto, en un año pudimos haber aprendido eso. Exactamente, ¿no? O sea, aparte de la información que hemos recibido, pues a cuidarnos. Y recordar, ¿no? O sea, la obesidad es una enfermedad. O sea, el que Sí, llega sí, sí. obeso a un hospital ya llegó enfermo. Ajá. Porque le dicen, no, llegó sanito y se complicó, no. O sea, son detalles que no hemos aprendido, ¿no? O sea, y que debemos fomentar, pues, a nivel de la salud preventiva, ¿no? Que es lo que falta mucho por trabajar, ¿no? Sí, así es, doctor. Pues mira, ya se nos pasó la hora, ya nos pasamos de la hora, doctor, y pues muy agradable, muy interesante todo lo que nos platicaste. Yo te agradezco mucho, doctor. Ya ves que sí, había mucho que platicar tu faceta de historiador, creo que es muy importante. Sí, y te remontaste, ¿te acuerdas? Sí. Te vi cómo tu mirada se iba todo lo que viviste en la niñez, conocer la fachada de catedral, bueno, muchas cosas que la gente, me imagino que, y espero la que la escuela normal que hubo en toda América Latina, la tenemos en Zacatecas, es cierto, la tenemos por aquí, ejemplo. sí. O sea, detalles de ese tipo, ¿no? Sí. Hace falta que se tienen conozca, mucha historia, que se efectivamente. conozca, ¿no? Uno de los edificios más antiguos. No, bueno, hay muchas cosas, doctor. ¿Algo más que quieras agregar ya para despedirnos? No, pues que realmente nos falta mucho por trabajar. Sí, Seguiremos atendiendo el sector salud, ¿verdad? Estoy en el seguro, estoy en el Claro. ISSSTE, tratando de manejar y seguir dando información en lo que podamos para contener las epidemias que nos ha tocado vivir, ¿no? sí. Y muy metido en medios de comunicación, precisamente por lo que todo lo que tú sabes, todo lo que tú investigas y todo lo que te informas, creo que es muy importante. Te escuchamos ahí con nuestro amigo Paco Elizondo, estás aquí con nosotros, estás en otros medios, y qué bueno, hace falta que ustedes que saben, que conocen, pues brinden esa información para que la gente también esté más informada. Pues yo creo que lo importante es que la gente esté informada de una manera científicamente demostrada, ¿no? Claro. No que andemos con tabú, creencias Sí. o desorientación al respecto, que es lo más importante. Muy bien, doctor, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Un gusto, saludos, gracias. Muchas gracias. Pues bien, ya concluimos la plática con el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, médico infectólogo y bueno, un conocedor de todo lo que estamos viviendo con referencia a la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Salvador del Hoyo Bramasco, yo me despido. Recuerden mucho que, fíjense, un objetivo para poder trabajar por él, lograr llegar a ese objetivo, caerse las veces que se tengan que caer, atreverse a lograr lo que uno quiere y verán que al final la satisfacción es muy grande. Muchas gracias a mi compañero Ricardo Mayorga por el apoyo aquí en la producción y nosotros nos vemos el próximo sábado si Dios así lo permite. Nos vemos, hasta luego.